Bueno, son las 7:30 de la mañana y vamos a aprovechar la mañana para arrancar con la pintura de la cubierta. Así quedó ya con la segunda mano de epoxi, la regala de babor. Y este sector de la cubierta de babor. Gaviotín se acaba de llevar un pescadito. Estoy sacando esta alfombra antideslizante y descubriendo la chapa para hacerle tratamiento de pintura, porque esta alfombra en algunos lugares ha filtrado agua. Vamos a sacar el marco del agua, estamos nerviosos para ver con qué nos encontramos, cómo va a ser todo, les vamos a mostrar el paso a paso. Y bueno, así venimos, ya la cubierta casi lista, haciendo las últimas reparaciones. Esta semana avanzamos un montón y también rompimos un montón de cosas, así que quédense para ver cómo venimos y gracias por acompañarnos. Hola. ¿Qué buenas. dicen los fanáticos de los barcos agujereados? Acá somos Manu y Rau de nuevo. Esta semana tenemos bastantes avances, muy diversos todos. Estuvimos trabajando en la chapa, en el motor, En el baño, porque surgieron en el medio de que uno tiene una lista de reparaciones interminables que hacer, surgen cosas inesperadas, así que prepárense para un poco de asquerosidad. No, ahí no va a quedarse nadie viendo. No se ve nada raro, van a ver que arreglamos el baño y ya está andando, está todo andando bien, pero sacamos muchas cosas adelante, así que quédense a verlo. Y acá estamos en el Tupac Amaru, donde ya vivimos hace 1 año y medio y estamos prontos a zarpar. Ya van a ver cómo venimos. Ya pronto este barco va a quedar listo para navegar nuevamente en unas semanas. Así que ahí vamos. Tener un terrenito en tierra que el alquiler, que los impuestos, no sé qué. Y cuando salís al mar, tenés miles de millones de kilómetros cuadrados disponibles para vos. Bueno, acabo de salir del agua, limpiar las tomas del casco que usa el inodoro, usa el baño, usa una para tomar agua de mar y otra para evacuar todo lo que el inodoro necesita evacuar. Y ayer se puso durísima la manija ahí del émbolo, así que sopapa, destornillador y espátula hicieron el trabajo. Creo que quedó bien, pero el fondo, recién traté de grabar un poco, está hecho un parque subacuático, tremenda la cantidad. Intenté limpiar un poco la hélice y después voy a venir con tiempo y limpiar el casco entero, que antes de navegar lo vamos a necesitar. Y así está el cultivo de mejillones que tenemos en el fondo del barco. La verdad que nos podríamos dedicar a la maricultura porque mírenlo nomás como estaba todo tapado, y en medio de eso tenía que encontrar los agujeros pasacasco del baño, uno que entra y uno que saca. Buscando un poco encontré la hélice, eso está bueno, estaba ahí todavía tapada, y con la espátula, después de buscar y buscar, los encontré finalmente. Ahí están. No estaban tan tapados, pero por las dudas me encargué de que no tuvieran obstrucciones en el agujero. Así que así quedó el laburo hecho. Estamos almorzando y viendo a los chicos de Goenia. Y a mí me pasó algo en el ojo, me picó algún bicho y se me hinchó así que ya volverá a la normalidad. Bueno, ahora del lado de adentro, ¿qué pasa? Se quedó clavado el émbolo, no se mueve. Así que yo creo que puede ser la válvula Joker que está acá, en el cuerpo que es la válvula antirretorno, digamos. O puede ser ya también que estas mangueras estén muy obstruidas con sal, que cada tanto el agua marina se va decantando allí, formando una buena costra, y toca reemplazarlas. Bueno, no sé si hay forma de limpiarlas bien. Así que bueno, en principio acá están las esclusas, pasacasco. Esta es la del inodoro y esta es la que toma agua del inodoro también. Vamos a cerrar todo, sacar el agua que hay dentro de la taza y desarmar el cuerpo del inodoro. Bueno, esta es la válvula Flutter. ¡Ay, qué asco! Es una válvula antirretorno. Esta es la que acabo de sacar del inodoro, fíjense cómo está toda destruida. Bueno, terminé desarmando de acá, sacando esta manguera, buscando la obstrucción, porque está obstruido en algún lado, se traba el émbolo por una obstrucción. Y
saqué de acá esta pieza que une estas dos mangueras, que esta segunda atraviesa el casco ahí en ese codo. Está abierta la válvula, ¿ven? Y estamos por arriba de la línea de flotación, por eso no viene agua. Pero sin embargo yo la llevo abajo de la línea de flotación del barco, y si esta manguera no estuviera obstruida tendría que venir agua. Así que la obstrucción está acá, en la salida, en este pedazo. ¿Cómo desobstruirlo? Y bueno, lo de verdad que lo ideal sería reemplazar todo el tramo de manguera, codo. Yo puedo asegurar que el codo de salida del barco ese está limpio, y que la válvula está limpia porque abre y cierra. El codo está limpio porque recién buceé y lo limpié. Así que tiene que estar por acá el problema, en ese codo de ahí capaz. Lo que voy a hacer ahora es echarle vinagre caliente, que el vinagre es ácido y rompe todas estas incrustaciones salinas. Y esperemos que eso desbloquee, destrabe. Vamos a probar, ojalá. Si no, va a haber que cambiar todo ese tramo. Tengo un pedazo de manguera por suerte para hacerlo, pero estaba esperando también de paso cambiar este inodoro, que la verdad que las bombas manuales a mí no me gustan mucho. Prefiero una maceradora eléctrica que, si bien come un poco de batería, de energía estamos bien, tanto de generación como de almacenamiento, así que nos podemos dar ese lujo de apretar un botón y que se vaya todo sin estar renegando con el émbolo. Me parece que está funcionando, me parece que barrió con todo, se escucha el vinagre caer y salir del barco. Estoy gastando como 1,5 litros de vinagre de alcohol, bien caliente, hirviendo. Y creo que destapó, se escucharon unos ruidos que dan esperanza. Bueno, el asunto con el inodoro terminó así. Ahora me falta asegurar estas mangueras acá con el loop. Pero bueno, terminé cambiando esta porque fue imposible de destapar con vinagre. Y por suerte teníamos un tramo de manguera para aprovechar y la cambié. Y cuando cambié esta, se tapó la otra, la que atraviesa el casco. Así que esta, como no me dio para hacerlo acá en el agua, prefiero hacerlo en dique seco al trabajo de cambiarla, pues la que está antes de este loop. Y la llave está, el otro tramo de la manguera está debajo de la línea de flotación. Por más que hay una válvula y todo, iba a caer todos los efluentes que contiene esta manguera a la sentina, cosa que no me producía gracia. Y decidí cambiarla después en dique seco. Así que bueno, la destapé con un alambre grueso y golpes y vinagre caliente y quedó andando por ahora. Pero después en dique seco vamos a cambiarla y cambiar todo el tramo hasta la válvula. Este es el fin de la historia del baño, un imprevisto desagradable que no le deseamos a nadie, pero que tiene esta vida. Además, en dique seco vamos a cambiar el inodoro por uno con maceradora eléctrica, con bomba que expulsa todo de manera eléctrica, con un botón, en vez de estar con el bombín ese, con el émbolo. La verdad que yo las prefiero, me parecen muy buenas, el consumo no es tanto, no es relevante para lo que tenemos instalado acá de potencia solar y almacenamiento. Así que también vamos a hacer ese laburo de cambiarlo en dique seco, por un poco más de confort. Bueno, hoy finalmente vamos a empezar con el trabajo en estas ventanas. Como ven, se puede ver hacia afuera. Ya limpiamos todo y las vamos a cambiar y ver cómo hacer para atornillar esto de una forma más práctica y que no haya que remover todo el interior la próxima vez que haya que hacer algún cambio. Que podemos ver, la chapa ya se agujereó de la corrosión que había. Yo piqueteando apenitas del otro lado, pasé para este lado, pasé para adentro. La chapa está totalmente podrida. Es donde el acrílico, este policarbonato, deja pasar un poco de humedad. Esa humedad queda atrapada entre la chapa y la va pudriendo. Tuvo 8 y así, un montón de tuerquitas. Eso es lo que Manu contaba recién, que hay que encontrar una manera mejor de atornillar los acrílicos al casco, porque esto de tuerca del otro lado, del lado de adentro, implica remover todos los interiores, revestimientos, aislación, y muchos de ellos te los terminas rompiendo para poder acceder. Así que la idea es
probar cómo queda roscando la chapa, una medida mayor que ya entre los agujeros existentes, por ejemplo 6 milímetros, estos son 5 milímetros, o un cuarto, veremos lo que conseguimos acá. Y de esa manera, con la rosca en la chapa misma, nos ahorramos la tuerca y la arandela del lado de adentro. Es importante poder acceder porque cada cierto tiempo hay que renovar los selladores de las ventanas. 10 años, 15 años, 12 años, capaz que menos también. Pero es importante renovarlos porque fallan y empiezan a dejar pasar esta humedad que queda atrapada y pudre la chapa. Para llegar a todos los tornillos en los lugares así más rebuscados, armamos con un tubo y una junta cardánica. Entonces, tic. Hubo uno que no lo pudimos sacar, así que se viene Julio Cortázar. Tremendo calor. A ver si sale. Uno de los peores. Este creo que es el peor acrílico de todos. El más roto, hinchado, rajado. Totalmente podrida esta ventana. Salimos. Hola, mi amor. Hola, hermosa. Bueno, yo acá desde el muelle estoy intentando armar como si fuese el rompecabezas de el acrílico roto. Así lo calco y cortamos el nuevo usando esta base para que encastre lo mejor posible en los agujeritos que ya hay, aunque en realidad justo para esta ventana casi todo el borde de chapa va a ser reconstruido, pero bueno, intentando replicar la que sacamos. Y allá se escucha a Raúl martillando. El día está precioso, demasiado calor, mucho sol, pero bueno, al menos no llueve, lo cual es buenísimo, y no hay viento, lo cual es buenísimo para mí. Así que genial, no nos podemos quejar del calor. Y si nos sobra tiempo nos daremos un chapuzón en la playa. Aunque bueno, también estamos trabajando en nuestros otros trabajos, además del barco. Vamos alternando un ratito de oficina y un ratito de estas cosas. Pero bueno, lo vamos manejando. Así está la chapa después del cepillo de alambre y la piqueta. Estoy pensando ahora qué cortes hacer para emparchar. Está horrible. Agujereado, agujereado. Bueno. Los pedazos. Así termina el día. Un día de mucho calor, mucho trabajo. Un rato de oficina recién. Y ahora terminando el día a pescar mientras esperamos que salga la luna. ¿Qué estás pescando, Raúl? Pesable. Acá con 35 grados de calor ya quedaron los parches de la primera ventana. Ayer cortados, hoy ya instalados. Queda la costura del lado de adentro nomás. Hace un calor que no se puede estar y sin viento, así que
peor todavía. Ahí creo que se llega a ver bastante bien. Tenemos 1, 2 y este tercero que lo tuve que hacer en 2 partes porque no me entraba ninguna chapa. Acá me queda rellenar este pedacito, rellenar un poquito acá y la costura de adentro. Y después está lista para tratamiento de pintura. Bueno, hay que amolar, desbastar todos los cordones y ver cómo quedaron. Y después sí, recién ahí la pintura. Cuando no falta más retoques. Bueno, y quedan 1, 2, 3, 4, 5, creo que 5 ventanas más. Así viene ya el lado interior, todos los cordones terminados en los parches, del lado de adentro y del lado de afuera. Ahora me queda desbastar el lado de afuera. Bueno, así vemos. Ya están estos parches soldados de adentro y de afuera y desbastados para que quede parejo. Ahora esta ventana ya lo único que necesita es un tratamiento de pintura y un acrílico. Esta funciona de vidrio. Así que está, así venimos. Está lloviendo y estoy aprovechando el día para ajustar algunas cosas del motor. Me puse a ajustar la luz de válvulas, así que tengo afuera el burro de arranque todavía, aprovechando para poder ver las marcas ahí en el volante. Siguiendo con el motor, recién termino de ajustar la luz de válvulas, aquí debajo de la tapa de válvulas. Ahora voy a ver cómo le fabrico una junta porque la que tenía está muy deteriorada. Acá pueden ver las válvulas. Y la luz se regula con, bueno, como se regula en cualquier motor. Y ahora voy a cambiarle el aceite a la caja, a la transmisión. Para eso voy a limpiar un poco la zona para que no le caiga mugre adentro. Y como pueden ver ahí abajo está el tapón de purga. Y puse una latita de cerveza justo debajo para que contenga el derrame del aceite de la caja. Ahora la acomodo. Son nada más que 300 mililitros de aceite que lleva, por eso una latita de cerveza es más que suficiente. Tengo la tapa de válvulas y la junta acá, que la junta está un poco agrandada. Entonces cuando la quiero poner como que me sobran unos centímetros, se agrandó. La saqué y cuando la saqué de acá ya no la pude volver a poner. Se desprendió sola en realidad. Y no la pude volver a poner porque queda como un poco agrandada. Entonces bueno, lo que voy a hacer es, la voy a ir poniendo como comprimida para que calce bien en su ranura. Ya está muy vieja, no la pude conseguir, la estuve buscando en internet. Pero me parece que va a seguir cumpliendo la función. Lo que voy a hacer es ir pegándola con este 999 Gasket Maker, que es un sellador de altas temperaturas muy bueno, que no lo afectan los aceites ni nada. Está especialmente formulado para este tipo de aplicaciones. Ya lo usé incluso en juntas de escape, en juntas de
también del tanque de combustible y va muy bien. Así que voy a ir poniendo un poquito en distintos lugares para lograr que se sujete esta junta. Y a medida que va secando la voy pegando un poquito más y avanzando así hasta lograr ponerla entera. Y después le voy a dar un poco de este sellador también cuando monte la tapa de válvulas directamente en el motor. De esa manera me aseguro que no pierda aceite por acá. El motor está recién pintado, así que la idea es que si aparece alguna pérdida de aceite quede evidenciada, tratar de mantenerlo limpio. Ahora que quedó pintadito y limpito, vamos a tratar de mantenerlo así. Bueno, funcionó perfecto. Ahí quedó pegada la junta. Ahora lo voy a dejar secar apoyadito nomás y después le voy a dar un poco más y ponerlo en el motor apretado ya con sus tornillos. Y bueno, con esto ya nos despedimos por este video. Hasta la semana que viene. Les agradecemos por haber llegado hasta acá. Suscríbanse al canal y recuerden que está abierta también nuestra suscripción de Patreon, donde encuentran un montón de material exclusivo y además nos ayudan un montón a seguir restaurando este barco. Este es el caos que tengo por acá. Para los que se quedaron hasta el final, les dejo una pregunta. Estoy dudando de sacar los inyectores o no. ¿Por qué? Porque están súper clavados. Si alguno está familiarizado con este motor, un Yanmar 3GM, van a ver que estos inyectores se clavan en la tapa de cilindros. Y por más que ya los aflojé y probé comprimiendo el cilindro para ver si los expulsa, no tuve forma de sacarlos. No intenté demasiado tampoco, no probé aplicar calor localmente, no quise tampoco, antes de investigar bien, mandarme a hacer nada más. Calculo que también viene una pieza, un extractor para estos inyectores. Pero bueno, si alguno tiene la data y me dice cómo los sacaría, estaría buenísimo, lo dejan en los comentarios. Y hasta la semana que viene. Esta gran pintora que tengo acá, además de ahora dedicarse a la pintura de embarcaciones, tiene un título en doctora en astronomía. Y además de todo esto, se escribió un hermoso libro que es también bitácora y que incluye unas grandes y hermosas reflexiones sobre el tiempo compartido a bordo y sobre la ciencia que se involucra en la navegación. Este librito lo pueden comprar escribiéndonos, o también ahora está disponible para los que nos acompañan sponsoreando el proyecto, que son los Patreon. Para quienes no conocen, es una plataforma que permite sponsorear a gente que está haciendo determinados proyectos que por ahí de repente a alguien le interpelen, le dan ganas de apoyarlos, y con una suscripción la verdad que nos dan una mano enorme. Y ahora todos quienes se suscriben a nuestro Patreon también tienen disponible este hermoso libro. Si lo quieren en papel, de todos modos nos pueden escribir. Gracias. Ahí pueden ver algunos parches y la gran pintora. Mientras tanto, les cuento que la suscripción a Patreon arranca de $3 nada más. $3, no existe, es como lo que pagan en tomarse una cerveza. Y con eso ya nos dan una mano enorme a nosotros. Y no solo eso, sino que ahí tienen disponible en nuestro perfil, mediante esta suscripción, el libro de Manu y mucho contenido más, muchas cosas más, que si son personas que nos apoyan, acceden directamente a todo eso. Así que ya saben,